Para facilitar el trámite de incapacidad a las personas afiliadas al IMSS con síntomas del COVID-19, el Consejo Técnico del Instituto aprobó la obtención de un permiso especial por contingencia desde plataformas digitales de acceso remoto. Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, informó que es un permiso único en la historia para los trabajadores asegurados, en congruencia con la declaratoria de pandemia por la Organización Mundial de la Salud. La estrategia es un esfuerzo del Instituto por sumarse a las recomendaciones de la Secretaría de Salud para romper la cadena de transmisión, evitar la circulación de las personas con síntomas y permanezcan en su casa. Si los trabajadores tienen signos de infección, como tos, fiebre y dolor de cabeza, deben permanecer en casa sin acudir al médico para obtener su incapacidad. Además de que está garantizado el subsidio económico en los primeros 14 días, que es lo que dura el cuadro leve de COVID-19. Precisó que el pago de la incapacidad es de 11 días, porque los primeros 3 no se cubren al ser una incapacidad temporal por enfermedad general. El proceso electrónico consiste en completar un cuestionario de tamizaje y recibir la respuesta de la procedencia o no del permiso especial. En caso de ser positiva la respuesta, se elabora la incapacidad digital, se notifica al patrón, también el asegurado deberá notificar a su empleador, se contacta al asegurado para hacer la verificación de su cuenta bancaria y se realiza el depósito. Adicionalmente, dijo, se enviará por mensajería un equipo de protección para que no se contagien los familiares, que consiste en cubrebocas, alcohol, gel que hace la función de antiséptico bacteriano y un termómetro, con lo que se previene el contagio intradomiciliario, así como un instructivo de los signos y síntomas del COVID-19 y cómo cuidar al enfermo en casa. La persona con incapacidad debe estar atenta de los síntomas de agravamiento de la enfermedad al término de los 14 días, como dolor en el pecho, fiebre alta que no cede, falta de aire, color morado, para recibir atención en una unidad médica u hospital, lo que posibilita la prórroga de la incapacidad. Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña y Carlos Rodríguez.